Continuamos con más de Primera Página. Los invitamos a participar a través de las redes sociales con respeto hacia nuestro invitado a través de @Primera Página y la etiqueta Primera Página. Conversamos con el embajador Emilio Figueredo, abogado y analista internacional. Diego Barrias, quien nos representara en algún momento ante Naciones Unidas, habló sobre los encuentros en Oslo, en Noruega, y desconoció quizás la pertinencia de estos encuentros entre oposición y oficialismo. ¿Qué tiene que responder a estas declaraciones? Bueno, yo creo que, no sé cómo calificarlas, creo que en todo caso lo que no son pertinentes son posiblemente su afirmación, ya que en un momento en que la comunidad internacional está negociando entre sí sobre la situación venezolana, lo que es pertinente es que un país como Noruega, que ha actuado siempre como un factor importante en la búsqueda de acuerdos y de soluciones a problemas, las partes fijen sus posiciones. Y ahí no hubo negociación, ahí simplemente hubo una situación que es absolutamente necesaria, que era repetir la posición fundamental de Venezuela frente al cambio del punto de vista de la oposición. Y eso fue lo que ocurrió, como hemos visto después, en todas las informaciones a posteriori de la reunión. Yo creo que a veces, cuando se está un poco lejos del país y se puede contribuir positivamente, pero también se puede hacer mucho daño cuando se dan declaraciones de esa naturaleza, porque no veo de dónde se puede calificar la legalidad o la pertinencia de una acción que es simplemente el ejercicio de la diplomacia, que es, en el fin de cuentas, el único mecanismo que resuelve de manera definitiva los conflictos entre los estados. Fíjese que, por ejemplo, en el caso más saliente, el caso de la guerra del Vietnam, estaban en plena guerra los Estados Unidos echando napalm sobre el Vietcong y sin embargo Kissinger se reunía con Le Duc en París. O sea, yo creo que esa especie de satanización de los mecanismos de contacto en los cuales se fijen posiciones y se busquen esquemas o vías para encontrar soluciones, mucho más en el contexto del cuadro internacional ahora, Grupo de Contacto, Grupo de Lima, conversaciones Cuba, Canadá, Rusia, Estados Unidos, por Dios. Entonces nosotros vamos a esperar que todos resuelvan la situación venezolana y nosotros vamos a quedarnos sin hacer nada. Eso no tiene sentido. La situación de Venezuela parece certificar lo que ya muchos analistas habían observado de la ineficiencia de los organismos internacionales. Es hoy Noruega quien está sirviendo de plaza para un encuentro simplemente, para fijar posición y posteriormente encontrar una salida salomónica a la situación venezolana, cuestión que no ha logrado la Organización de Naciones Unidas en distintas reuniones del Consejo de Seguridad, en el envío de un grupo técnico para Venezuela por parte del alta comisionado. Y la gran pregunta es, ¿realmente los organismos internacionales se han quedado retrasados en el tema de los distintos problemas que aquejan a la humanidad? Porque en los últimos años esa diversidad de problemas, conflictos bélicos, conflictos políticos, diversidad de conflictos, no han sido en el seno de la Organización de Naciones Unidas ni de distintos organismos internacionales donde se han resuelto. Ha sido por intervención unilateral de algunos países, por negociaciones, por buenos oficiantes, por el Vaticano, pero nunca por los organismos internacionales. Una crítica hacia los organismos internacionales. Yo no creo que se deba criticar el organismo como tal, sino el mecanismo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se le dio el derecho de veto a 5 países. Y eso es lo que bloquea la acción, porque cuando hay un enfrentamiento geopolítico entre Occidente y Rusia, o Occidente y China, estos 5 estados, tienen el derecho de vetar y de impedir cualquier solución, porque la solución, los mecanismos donde Naciones Unidas puede intervenir, por ejemplo en el caso del R2P que mencioné antes, requiere que la Asamblea General lo aprobó como tema de agenda, pero no es la Asamblea General la que puede decidir ese tipo de intervención, sino lo decide el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, si no se ha negociado entre los 5 grandes, entre comillas, porque algunos de ellos ya no son tan grandes, no se llega a un acuerdo de que no se vete, entonces nunca se va a poder operar según el capítulo 6º o 7º de la Carta de las Naciones Unidas. Y lo mismo sucedía en la OEA. En la OEA se trató de buscar soluciones,
pero la política que utilizó Chávez, en gran parte siendo muy laxo en materia de la reclamación del Esequibo, fue utilizar lo que se llama el bloqueo de un tercio de la organización con los países del Caribe. ¿Y qué pasó en UNASUR? Era por unanimidad. ¿Y qué pasa en Europa? En Europa la decisión también es unánime. Por eso vimos en un momento dado la posición de Italia y de Grecia bloqueando una solución más dinámica. Sin embargo, para que vean que esos cambios importan, es muy interesante leer la declaración del vicecanciller de Italia, que vino aquí con el grupo de contacto y que había estado respaldando en cierto sentido la posición de Maduro, cuando dijo en estas palabras a una entrevista al Clarín que Maduro peca de un irrealismo total, que no entiende la situación venezolana. Eso es bien grave con una persona que... El grupo de contacto insiste en las elecciones presidenciales. Sí, las elecciones presidenciales son un camino, son una solución, pero simplemente para que ocurran, tú tienes que poner orden en la casa electoral. Y eso todos los expertos lo han dicho, toma por lo menos un año y 2 meses, porque no es simplemente cambiar los directivos, sino es auditoría, es analizar todo lo que Smartmatic denunció, es también la habilitación de todos los centros en el mundo para que los venezolanos, los 4 millones de venezolanos que están en el exterior pueden votar. Eso significa la habilitación de los consulados en todas partes. Entonces, sí, las elecciones son normales, pero ¿cómo va a haber elecciones con presos políticos? ¿Cómo va a haber elecciones con inhabilitados? ¿Cómo va a haber elecciones con partidos políticos inhabilitados también? O sea, hay que crear las bases para que una democracia funcione. Las elecciones son un fin, ¿no? Si la elección es un fin, no es y no es un medio, no es una panacea inmediata. Sí, la única solución para una crisis como la que hay ahora es muy parecida a lo que pasó en el 58, y lo ha dicho reiteradamente el padre Ugalde. Se necesita un mecanismo como fue la Larrazábal, es decir, un gobierno de transición, y pasó en el 58, pasó con la caída de Pérez. O sea, hay que sentar las bases para que después pueda legítimamente competir todos los que tienen que competir, y cuando digo todos, tiene que ser todos. Bien, embajador Emilio Figueredo, dejamos pendiente el tema de la resiliencia, porque sabemos que es lo que necesita Venezuela en estos días, y su editorial habla sobre la resiliencia, pero mientras tanto vamos a atender nuestro compromiso con la audiencia a través de la lectura de las redes sociales. Recuerden que siempre @primera página y la etiqueta Primera Página están a su disposición. El día de hoy una entrevista bastante interesante, enmarcada en las relaciones internacionales y los posibles diálogos o negociaciones que se puedan dar respecto a la situación venezolana y las críticas que se han dado respecto a los encuentros en Oslo. Ya nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez se encuentra dispuesta para leer su participación. Así es, Jali, cuando son las 7 y 8 minutos de la mañana, de inmediato vamos a pasar a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Bolívar Divisa. Señor Figueredo, todos los conflictos al final terminan negociando. Viendo a Maduro con la soga al cuello por la crisis de gasolina, electricidad e hiperinflación, ¿estaría obligado a negociar? ¿Y si se niega a hacerlo? Bueno, yo creo que, como usted bien lo ha dicho, no hay conflicto que no termine al final en una negociación, inclusive la guerra. Cuando hay una guerra, ¿cómo se negocia la paz? La paz siempre es una negociación, es un intercambio de posiciones para resolver la situación. La situación venezolana actual es insostenible, y no lo digo yo, lo ha dicho inclusive exministros del chavismo, porque la acumulación de crisis, aparte de la hiperinflación, la crisis petrolera, eléctrica, de agua, en fin, esto es una situación absolutamente anómala, y solamente se puede resolver con un cambio. Y un cambio significa no un cambio de persona, sino un cambio de modelo económico, de modelo social, y sobre todo de gran concertación nacional. Este es un momento de la unidad nacional que tiene que seguir una hoja de ruta para la reconstrucción del país. Y para que se reconstruya el país, no se puede reconstruir con los que lo han destruido. Simplemente todos se pueden sumar, pero se tiene que sumar bajo un esquema que en gran parte va a ser presentado, propuesto, inclusive me temo a decir impuesto por la comunidad internacional, porque se requieren ingentes cantidades de dinero, simplemente para la recuperación de
la industria petrolera a los niveles de 1998, se requiere durante 8 años una inversión anual de 30.000 millones de dólares. Estamos hablando de 250.000 millones de dólares y la deuda supera los 150.000 millones. O sea, nadie va a dar los recursos financieros y económicos si no hay las garantías de que hay un cambio fundamental en la orientación del Estado venezolano. Señor Figueredo, también Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿cuál es el mayor desafío que tiene la diplomacia internacional para buscarle una salida a la crisis política que se vive en Venezuela, en un país altamente polarizado? Bueno, el reto que están tratando de hacer es el de sumar voluntades, porque no se puede ver, el caso venezolano ya se está transformando en un peligro hemisférico. ¿Qué sucede si esta crisis se prolonga? Naciones Unidas sacó una estimación que la emigración del país puede llegar a 8 millones de habitantes. Si estamos hablando de 8 millones de personas que se tendrían que abandonar el país, estaríamos colocándonos en una situación equivalente a la de Siria. O sea, y eso crea unos problemas gigantescos en todo el área de desestabilización y de complicación en las relaciones internacionales. Por otro lado, ha habido importantes inversiones acá y solamente una estabilización y una orientación seria del gobierno venezolano puede garantizar las inversiones necesarias para la recuperación venezolana, las que existen y las que tienen que venir. Y eso es lo que se le ha planteado y eso creo que ha sido el análisis de China, que piensa que sus 130.000 millones de dólares que tiene invertido en Venezuela, si los quiere ver recuperar en algún momento, necesita estabilidad y un gobierno coherente. En el caso de Rusia es mucho menos importante porque Rusia lo que tiene, aunque sea mucho para nosotros, pero es poco a nivel internacional, sus préstamos son de 5.000 millones de dólares, pero sí tiene intereses en el campo petrolero y como le dijo Bolton, si los que contribuyan a una solución pacífica y democrática de la crisis venezolana, todas sus inversiones serán respetadas. Señor Figueredo, también hay más participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Vamos a leer un último comentario del doctor Alejandro Galué. La alineación de la geopolítica internacional es la de exigir una solución política en Venezuela por la vía pacífica y electoral, pero Maduro dice que no sale ni con votos ni con balas. ¿Qué posición podría manejar la comunidad internacional ante tal criterio? Bueno, yo creo que tenemos muchos ejemplos en la historia de gente que actúa con balandronadas, ¿no? Recuérdense el caso de Saddam Hussein y recuérdense el caso de Noriega. Yo espero que nunca lleguemos a esa situación, pero si las fuerzas se unen y si esta solución no solamente es la de un bloque, sino que se suman, por ejemplo, Rusia y se suma China, bueno, podrá, como dicen el dicho criollo, podrá decir misa, pero la salida es evidente porque ya está aislado. Ahora, si se aísla totalmente, ¿cuál es la posibilidad de sobrevivir? Ninguna. Bien, el llamado a la resiliencia que hace a Venezuela antes de despedir la entrevista del día de hoy. Bueno, yo creo que una de las virtudes del pueblo venezolano ha sido su capacidad de resiliencia en una crisis que es una de las más grandes que ha habido en el hemisferio. Yo creo que esto está desarrollado a fondo y explica qué es la resiliencia y por qué hoy en día casi el 90% de la población venezolana quiere un cambio y la resiliencia es un paso de que cuando hay una situación negativa se hay una propensión a pensar que efectivamente hay una solución positiva. Eso está bien desarrollado en el editorial de analítica.com de hoy. Bien, nosotros tenemos el deseo de seguir conversando con usted, sin embargo el tiempo en televisión es muy corto. Bueno, lo sabemos. Le agradecemos su presencia acá en nuestro programa. El embajador Emilio Figueredo, abogado, experto en la materia internacional, nos acompañó hoy en Primera Página. No se despeguen de nuestra pantalla porque ya volvemos con más. Hasta luego.